Bienvenido y bienvenida en el podcast Enseñar Idiomas. Espero que estés muy bien. Si eres profe de idiomas, ese podcast es para ti. Y hoy vamos a ir un poquito más al grano y de forma concreta en eso del input comprensible, porque a veces lo vemos por todas partes. Incluso yo lo veo mucho en YouTube, especialmente por políglotas autodidactas que han cogido una cosa de la didáctica de los idiomas, que es el input comprensible. Parece que se ha puesto un poco de moda, pero cuando se populariza, se tiende, vamos a decir, a simplificarse un poquito y luego se olvida un poquito de lo que realmente es y lo que no es. También creo que a veces hay confusión acerca de lo que es el input y lo que no es. Y por eso hoy te quiero hablar de 4 actividades que parecen que son input comprensible, pero al final que no lo son. Y aquí hay una distinción que lo cambia todo, que viene de Krashen otra vez, que es la diferencia entre aprendizaje, que es el conocimiento consciente de la lengua, y la adquisición, que es la internalización inconsciente que permite el uso fluido. La adquisición es lo que ocurre con nuestra lengua materna. La adquisición solo ocurre a través de input comprensible. No nos ponemos a niños pequeños a decirle cuál es la regla del subjuntivo imperfecto, de cuál es la regla del participio pasado, etcétera, etcétera. El input comprensible es lengua que el cerebro puede procesar con sentido, sin sobrecarga cognitiva y en un estado afectivo de baja amenaza. Te recomiendo ir a escuchar el episodio anterior porque vas a tener una explicación un poquito más desarrollada. Y no toda exposición a la lengua, no todo input cumple esas condiciones. Y esa diferencia es lo que explica todo de por qué tú tienes la sensación de exponer a tu alumnado al idioma, pero que realmente no está ocurriendo absolutamente nada. Primero de todo, es un input por debajo del umbral de comprensión, porque la investigación establece que el input debe ser comprensible en un 80-90% para que la adquisición sea posible. Por debajo de ese umbral, el procesamiento semántico se interrumpe. El cerebro abandona lo que es intentar entender el significado y pasa a un modo de decodificación superficial que no genera adquisición. Decodificación es, pues ahora ha dicho esa palabra, a ver, espero, está hablando en futuro, está hablando en pasado, está hablando en presente, y te pierdes el tiempo de pensar. Eso ya te has perdido el hilo de lo que se ha dicho. Audios auténticos, podcasts nativos o videos sin andamiaje previo frecuentemente caen en esta categoría, especialmente en niveles iniciales e intermedios. Por eso venga, vamos a escuchar 2-3 veces un audio para hacer una comprensión lectora. Si no hay comprensión a la primera, es que hay algo. Hay algo que no va bien. Y por eso también, ojo con el uso de recursos auténticos, que sé que nos machacan muchísimo con esto, pero hay que hacer un trabajo previo para poder ser capaz de utilizarlos de forma correcta y sobre todo eficaz. Punto número 2 de una actividad que puede parecer input comprensible que no lo es la lectura de un texto, de una noticia, de una biografía, una canción, tomen las letras, pero con una sobrecarga léxica. Aquí es Nation, que establece que para leer con fluidez y adquirir vocabulario de forma incidental, el lector debe conocer entre 95 y 98% de las palabras del texto. Por debajo de ese umbral pasa lo mismo. La lectura se convierte en un proceso de decodificación consciente. El alumnado busca palabras, pierde el hilo semántico y dedica sus recursos cognitivos a descifrar, no a comprender. Y eso pasa también mucho en la lengua materna en el aprendizaje de la lectura. Cuando se enseña a leer, pero, ¿vale? Leen, pronuncian bien
las palabras, pero es que no entienden el texto. Por eso es muchísimo más fino el trabajo que tenemos que hacer de lo que se ve a primera vista. Y un texto con demasiado vocabulario desconocido no es input comprensible. Es un ejercicio de tolerancia a la ambigüedad. Es un ejercicio de adivinanza. Y no es lo que queremos. Tercer punto, la exposición gramatical con atención a la forma. Van Patten demuestra que el sistema de procesamiento del input tiene una capacidad limitada. Significa que cuando el foco cognitivo está en la forma, es decir, la regla gramatical, la corrección, los recursos disponibles para procesar el significado disminuyen drásticamente. Por eso el ejercicio típico y mecánico de rellenar frases con los verbos conjugados o con la terminación correcta del verbo, pues al final no tiene ningún impacto, porque sí, sabe que con esa persona hay esa terminación, pero es que luego no sabe utilizar para conjugar un verbo entero y hacer una frase entera de forma fluida y espontánea, porque lo que se está trabajando es la regla gramatical, no es la fluidez, no es la comunicación en pasado o en futuro o en el tiempo verbal que quieras usar. Las explicaciones gramaticales con ejemplos en la lengua meta generan una exposición a la lengua, pero no es input comprensible en sentido estricto, porque en ese momento el cerebro está procesando la regla, no está adquiriendo la estructura. Entonces está acordando todo el rato de la regla y de cómo aplicar la regla. Es como hacer una división y está utilizando la multiplicación y estás buscando, 3 por 2, ¿qué era? ¿9 o 6? Ah, vale, sí, es 6. Entonces no está haciendo la división, está haciendo la multiplicación. La cuarta tipo de actividad, es una actividad receptiva con presión de producción. Y aquí volvemos a uno de los principios de adquisición más importantes, que es el filtro afectivo. Y cuando el nivel de ansiedad es elevado, hay un mecanismo de bloqueo afectivo que impide que el input llegue al dispositivo de adquisición lingüística que tenemos en nuestro cerebro, para decirlo de alguna forma. Entonces, actividades como escucha y repite, o la lectura en voz alta evaluada, o dictados que activan simultáneamente la recepción y la presión de producción, no ayudan a la adquisición. El resultado es más bien un sistema nervioso que entra en modo de vigilancia, el filtro afectivo se sube y la adquisición se bloquea, aunque la exposición a la lengua sea real. Así que lo que quiero es que seamos muy finos en eso de ese input comprensible, que entiendes muy bien que no toda exposición al idioma es input comprensible. Y para que una actividad genere adquisición, deben cumplirse simultáneamente 3 condiciones. Al mismo tiempo, 3 condiciones. 1, a ver si lo adivinas. Bien, la comprensibilidad. El alumnado procesa significado, no descifra forma, no adivina sentido, sino que procesa y entiende. Segundo, atención al mensaje, no a la forma. La forma va a entrar. Es la maravillosa del proceso de adquisición de idiomas. No nos centramos en la forma y nuestro cerebro de forma subconsciente o inconsciente va procesando las formas. Entonces el foco cognitivo está en el contenido y menos todavía en la corrección. Tercer punto, el filtro afectivo bajo. El estado del sistema nervioso permite que el input llegue al dispositivo de adquisición y que pueda procesar de forma natural esas formas. Y cuando falta alguna de las 3, la actividad puede tener una apariencia de input, pero no habrá efectos. Esos efectos neurológicos que la adquisición requiere. Y tú puedes pensar, pues no funciona. Aquí, para terminar, te voy a dar 4 tipos que parecen input, pero que no lo son. El audio,
poner una comprensión, una comprensión oral, sin andamiaje, una comprensión inferior al umbral de adquisición. La lectura con sobrecarga léxica, donde se descodifica en vez de comprender, y que vemos que también pasa en la lengua materna. La exposición gramatical con ejemplos, lo que haces es atención a la forma, no al significado, y la recepción bajo presión de producción, porque tienes un filtro afectivo elevado. No son errores metodológicos graves, sino que son matices que una vez que los ves, no puedes dejar de verlos. Espero que te haya ayudado, espero que te pueda ayudar también a repasar y hacer ese análisis de lo que estás haciendo en tus clases. No dudes en contarme en comentarios si te ayudan este tipo de episodio y si quieres que revisemos juntos tu situación y ver si te podemos ayudar en el programa Potencia tus clases de idiomas para poder optimizar y alinear bien todo lo que estás haciendo en ese proceso de adquisición de idiomas, que tengas que preparar a pruebas externas o no, que estés en una academia, que estés en un cole. Esos principios son los mismos. Lo que vemos en Potencia es cómo lo podemos aplicar a tu contexto, pero primero necesito poder saber si de verdad te puedo ayudar. Puedes coger una cita y revisamos tu caso y te podremos decir si te podemos ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.